¿Y si te dijera que existe un profeta que cambió el destino de naciones enteras, que ha influido en miles de millones de vidas a lo largo de la historia, pero que fue totalmente excluido de las escrituras sagradas que tú conoces? Suena imposible, ¿verdad? Pero esta es precisamente una de esas historias que casi nadie se atreve a contar. Su nombre es Mahoma, y más allá de tu religión, creencia o formación, el impacto que dejó en la humanidad es innegable. Aún así, su nombre no aparece en ninguna página de la Biblia cristiana, como si la historia espiritual de la humanidad hubiera sido narrada dejando un gran silencio sobre él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Mahoma, el profeta central del Islam, es tan poco mencionado, o incluso evitado, en debates religiosos fuera del mundo musulmán? ¿Será por diferencias doctrinales? ¿Por intereses políticos? ¿O habrá algo más profundo detrás de ese silencio? La verdad es que la historia de Mahoma está envuelta en misterio, controversia y, sobre todo, interpretaciones contradictorias que han atravesado siglos. Pero lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Mientras muchos conocen los relatos bíblicos de figuras como Moisés, Elías, Isaías o Juan el Bautista, pocos se detienen a pensar en la ausencia de aquel que afirmó ser el último de los profetas enviados por Dios. Sí, para más de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo, Mahoma no es solo un líder o el fundador de una religión, es el sello de la profecía, el último mensajero en una línea espiritual que, según ellos, comenzó con Adán y culminó con su revelación en el desierto de Arabia. Pero entonces, ¿por qué esta figura, considerada tan importante por tantas personas, no aparece en los libros sagrados del judaísmo o del cristianismo? ¿Fue Mahoma excluido intencionalmente de la Biblia? O quizá, de alguna manera, fue anunciado entre líneas, en pasajes enigmáticos que pocos se atreven a interpretar de esa manera? Hay estudiosos musulmanes que aseguran, Mahoma fue profetizado en la propia Torá y en los Evangelios, pero la mayoría no lo ha notado. Deuteronomio, Isaías, Juan, textos que probablemente ya hayas leído podrían contener claves ocultas sobre este hombre que dividió épocas. Pero, ¿será verdad? ¿O será simplemente una lectura conveniente para justificar una nueva fe? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque vamos a profundizar en detalles que rara vez se exploran con claridad, y lo haremos con respeto, objetividad y una mente abierta. Viajaremos al pasado, exploraremos el contexto histórico y espiritual de su tiempo, entenderemos quién fue realmente Mahoma y por qué su historia sigue incomodando incluso hoy. Porque cuando la fe se mezcla con el poder, la verdad no siempre es contada por completo. Pero antes de llegar a todo eso, necesitamos entender quién fue ese hombre que, viniendo del desierto, sin ejército, sin riquezas y sin prestigio, desafió imperios, rompió tradiciones milenarias y dio inicio a un movimiento espiritual que cruzó fronteras y siglos. Porque tal vez, solo tal vez, lo que estás a punto de escuchar cambie la forma en que ves la historia misma de la fe. Porque tal vez, solo tal vez, lo que estás a punto de escuchar cambie la forma en que ves la historia misma de la fe. Y mientras avanzamos juntos en este camino de descubrimiento, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Alguna vez habías reflexionado sobre la figura de Mahoma desde esta perspectiva? ¿Crees que su exclusión de la Biblia cristiana fue una omisión deliberada o simplemente una consecuencia de los distintos caminos que tomaron las religiones? Lo que tú piensas importa. De verdad. Este canal no es solo un espacio de información, sino un punto de encuentro para mentes curiosas, sedientas de verdad y espiritualidad con profundidad. Así que, si este tema te ha tocado de alguna forma, déjame aquí abajo tu opinión, tus dudas o incluso tus sentimientos sobre todo esto. ¿Te sorprende? ¿Te incomoda? ¿Te inspira? Leer lo que cada uno comparte en los comentarios transforma este contenido en algo vivo, en un diálogo real entre almas que buscan algo más. Y si sientes que estas reflexiones valen la pena, que este viaje está aportando algo nuevo a tu forma de ver la historia y la fe, te invito a darle me gusta al video. No es solo un clic, es una señal de que este tipo de contenido merece continuar, de que hay personas como tú que valoran una mirada más profunda, más humana y más honesta. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque lo que estamos construyendo aquí va mucho más allá de un simple canal. Estamos formando una comunidad que desafía el silencio, que abraza la verdad, incluso cuando incomoda, y que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Tu suscripción es lo que permite que estas historias sigan siendo contadas, que la voz de los olvidados, de los excluidos,
siga encontrando espacio en medio del ruido. Seguimos, porque la historia de Mahoma apenas comienza a revelarse. Mahoma no nació en un palacio, ni tuvo una educación privilegiada, ni estuvo rodeado de sabios o escribas desde niño. Su historia no comienza entre columnas doradas ni bajo la sombra de profecías grandiosas. Al contrario, fue huérfano desde muy pequeño. Perdió a su padre antes de nacer y a su madre cuando apenas tenía 6 años. Fue criado primero por su abuelo y luego por su tío, en una Meca que ya comenzaba a florecer como centro comercial y espiritual de la región, pero también era un lugar marcado por la desigualdad, la idolatría y estructuras sociales rígidas. Imagínate crecer en medio de todo eso, sin padres, sin riquezas, sin un apellido que te diera poder. Y aún así, Mahoma forjó una identidad firme, silenciosa, observadora. Desde joven fue conocido como Al-Amin, el confiable. No porque gritara verdades en las plazas, sino porque su carácter hablaba más fuerte que sus palabras. Trabajó como pastor, luego como comerciante, y durante sus viajes conoció culturas, pensamientos, religiones y caminos distintos que seguramente lo llevaron a cuestionarse todo. ¿Cuál es el propósito real detrás de la vida? ¿Dónde está la verdad en medio de tanta tradición vacía? ¿Y qué significa realmente escuchar a Dios? Él no buscaba fama. No deseaba fundar una nueva religión. Era un hombre de silencios largos, de meditaciones profundas, de una espiritualidad que se cocinaba por dentro, sin alardes. Y fue justamente en ese silencio que algo lo sacudió para siempre. A los 40 años, Mahoma comenzó a retirarse con frecuencia a una cueva en el monte Hira, a las afueras de la Meca. No era raro que lo hiciera. En una sociedad cargada de deidades y rituales, él elegía el silencio, la observación del cielo, el contacto con algo más allá de lo visible. Fue allí, en la soledad de ese espacio, que una noche escuchó la voz. Una presencia. Un mensaje que cambiaría su vida, y con el tiempo, la historia del mundo. El ángel Gabriel, el mismo que, según la tradición bíblica, habló con María, con Zacarías, con Daniel, se le apareció con una orden clara: recita. Iqra, en árabe. Mahoma, atónito, sin saber leer ni escribir, sintió miedo, confusión, y pensó que algo andaba mal. Pero aquella experiencia no fue un delirio ni una ilusión. Fue el inicio de una cadena de revelaciones que se extendería durante más de 2 décadas y que terminaría conformando lo que hoy conocemos como el Corán. Imagina recibir mensajes directos, revelaciones cargadas de sabiduría, justicia, advertencia y consuelo, sin haberlo pedido, sin haberlo buscado desde un lugar de ambición o protagonismo. Aquí es donde la transformación se vuelve evidente. Mahoma pasó de ser un comerciante silencioso, ético, admirado por su honradez, a convertirse en una voz que desafiaba sistemas enteros. No solo religiosos, sino económicos, políticos, culturales. Cuestionó los ídolos de piedra, pero también los ídolos del ego, del poder, de la injusticia. Luchó contra la desigualdad, defendió a los huérfanos, a las viudas, a los esclavos, y promovió una fe que, en esencia, exigía rendición total al único Dios, no como concepto vacío, sino como guía absoluta para la vida diaria. Pero su mensaje no fue bien recibido al inicio. Fue burlado, perseguido, rechazado por los líderes de su propio pueblo. ¿Te suena familiar? Como muchos otros profetas antes que él, Mahoma se convirtió en amenaza para los poderosos, no por levantar armas, sino por levantar conciencia. No por formar ejércitos, sino por formar preguntas. Por abrir heridas que nadie quería tocar. Y sin embargo, no se rindió. Su viaje fue largo, marcado por pérdidas personales, migraciones forzadas, conflictos internos y externos. Pero también por revelaciones que sostenían su alma, por seguidores que encontraban en su mensaje algo que el mundo no les ofrecía: sentido, justicia, dirección. Esa es una parte de la verdad oculta que pocos conocen. No hablamos aquí de mitos lejanos o dogmas religiosos. Hablamos de una mentalidad que se forjó en medio del dolor, del rechazo, de la búsqueda auténtica de conexión con lo divino. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender la jornada personal de Mahoma es solo el primer paso. Lo que vino después, las palabras que recibió, las decisiones que tomó, el impacto que tuvo, revelan mucho más que la biografía de un hombre.
revelan los bastidores de una transformación espiritual que sigue resonando hasta hoy. Escribe ahí: estoy en este camino también. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque el momento en que Mahoma recibió su primera revelación no fue solo el inicio de una misión profética, fue un punto de quiebre entre una vida común y un llamado que desafiaría los límites de la razón, del coraje y de la fe. Imagina la escena desde los ojos de alguien que jamás esperó por esto. Era de noche. La oscuridad del monte Hira envolvía cada piedra, cada silencio. Estaba solo, en ayuno, reflexionando sobre las injusticias del mundo y el vacío espiritual de su sociedad. Y entonces, de repente, la realidad se quebró. Una presencia imponente llenó el espacio. Una voz lo atravesó: recita. Esa palabra resonó en lo más profundo de Mahoma como un trueno espiritual. Él, que no sabía leer ni escribir, respondió con miedo: no sé recitar. Pero la orden se repitió. La presión aumentó. Y sintió como si una fuerza invisible lo envolviera por completo, una energía más grande que cualquier cosa que hubiera sentido antes. En ese instante, algo irreparable se rompió dentro de él. La barrera entre el cielo y la tierra había sido atravesada. Quien se presentó ante él fue el ángel Gabriel. Sí, el mismo que, según las tradiciones judeocristianas, fue enviado a María para anunciar el nacimiento de Jesús. El mismo que habló con Zacarías, con Daniel. No es cualquier ángel, sino un mensajero divino que, en distintas religiones, carga mensajes que transforman épocas, anuncian cambios, abren puertas hacia lo eterno. Y ahora, ese mensajero estaba frente a un hombre común, en medio del desierto, para iniciar, según la tradición islámica, la última etapa de una cadena profética que había comenzado con Adán. Esa conexión no es casual. Hay un hilo invisible que une todas estas apariciones. María, una joven asustada ante una misión que superaba toda lógica. Zacarías, dudando de una promesa imposible. Daniel, estremecido por visiones que apenas comprendía. Todos ellos fueron tocados por Gabriel. Y Mahoma también. La primera revelación no trajo paz inmediata, sino temor, temblor, desconcierto. Bajó del monte corriendo, el corazón agitado, pidiendo a su esposa Jadilla que lo cubriera con un manto. Decía: temo por mi vida. Esa reacción humana, frágil, nos acerca a él. Porque quien ha vivido una ruptura interior, un llamado profundo, sabe que primero te desarma, antes de reconstruirte. Pero Jadilla no dudó. No lo llamó loco ni lo rechazó. Escuchó, acogió y buscó ayuda. Lo llevó ante un sabio cristiano, Baraka y Naufal, quien tras oír el relato le dijo una frase que lo cambió todo: ese es el mismo mensajero que fue enviado a Moisés. Y en ese momento, lo que era íntimo se volvió eterno. Lo que parecía un evento aislado se enraizó en la historia espiritual de la humanidad. Ya no era un simple suceso, era una revelación con antecedentes, con propósito, con impacto. Estábamos, sin saberlo, ante un eco profético que no rompía con el pasado, sino que lo extendía. Y eso es algo que muchos no entienden. La revelación que Mahoma recibió a través de Gabriel no estaba dirigida solo a los árabes de su época. Venía cargada de un mensaje universal, una verdad oculta que exigía transformación, justicia, entrega total a Dios, no como concepto abstracto, sino como guía concreta para vivir con dignidad. Desde ese instante, la mentalidad de Mahoma comenzó a cambiar radicalmente. Comprendió que no era simplemente portador de un mensaje, sino responsable de una verdad que trascendía su tiempo y su cultura. Las palabras que recibía no eran fórmulas vacías ni visiones sin sentido. Eran instrucciones, direcciones, principios de vida. Y más aún, eran denuncias. Denuncias contra los poderosos que oprimían a los débiles. Contra quienes manipulaban la fe. Contra los que se enriquecían mientras la espiritualidad moría. Y todo esto a través de un hombre que ni siquiera sabía escribir. Eso, por sí solo, ya es una señal. ¿Cuántas veces en la historia las grandes transformaciones han venido de los que el mundo no esperaba? Moisés, con su tartamudez e inseguridad. David, pastor olvidado. Jeremías, demasiado joven. María, mujer en una sociedad patriarcal. Jesús, carpintero. Y ahora Mahoma,
huérfano, comerciante y letrado. Parece que el cielo tiene la costumbre de levantar a los que todos ignoran. Porque tal vez la verdad no grita desde los templos, sino que susurra desde los rincones humildes. Las revelaciones no llegaron de una sola vez. Se desplegaron durante más de 20 años, en momentos de paz y de guerra, de alegría y de tristeza, de claridad y de profunda incertidumbre. Cada palabra respondía a una necesidad real, a un dilema humano. Era como si el cielo respondiera a las preguntas más íntimas del alma, con una precisión que aún hoy desconcierta. Pero todo comenzó en esa cueva. Aquel primer encuentro con Gabriel no solo redefinió la vida de Mahoma, también marcó el inicio de una nueva etapa en la espiritualidad del mundo. Una etapa que sigue generando debate, malentendidos y, muchas veces, rechazo. Quizás porque nos obliga a mirar más allá de lo que ya creemos saber. Quizás porque nos enfrenta a revelaciones que incomodan. Pero es imposible negar que todo está conectado. Y cuando comenzamos a ver esos vínculos ocultos entre profetas, mensajes y decisiones espirituales, algo en nuestro interior también se despierta. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque una cosa es recibir una revelación y otra completamente distinta es lo que haces con ella. Y fue ahí donde comenzó la verdadera tormenta. Las palabras que Mahoma transmitía no eran solo bellas o inspiradoras, eran disruptivas, punzantes, como si rasgaran el tejido social de toda una época. Comenzó a predicar algo radical para el contexto de su sociedad, la idea de que solo existía un único Dios, indivisible, sin imágenes, sin intermediarios, sin ídolos. Y eso, para muchos, no era solo una herejía, era una amenaza directa al sistema. La ciudad de la Meca, en aquel tiempo, era un centro espiritual y económico. Cientos de tribus, viajeros y comerciantes pasaban por allí, visitando la Kaaba, un templo antiguo lleno de estatuas y símbolos religiosos diversos. El politeísmo no era solo una práctica espiritual, era un negocio lucrativo. Los clanes influyentes vivían de esa estructura. Y, de pronto, aparece un hombre afirmando que todo aquello era falso, que las imágenes no tenían poder, que los rituales estaban corrompidos, que había un solo Dios y que no podía ser manipulado. Pero Mahoma no se detenía ahí. Sus palabras iban más allá. Hablaba sobre justicia, sobre honestidad en los negocios, sobre proteger a los huérfanos y a las viudas, sobre equilibrar la balanza del poder entre ricos y pobres. Denunciaba prácticas de explotación, prejuicio, codicia. Llamaba hipócritas a los líderes poderosos. Cuestionaba las alianzas entre religión y lucro. No estaba proponiendo solo una nueva forma de creer, estaba exigiendo una nueva forma de vivir. Una transformación completa de mentalidad. Y eso, para quienes tenían algo que perder, era insoportable. La predicación comenzó de forma discreta, entre amigos, familiares y personas cercanas. Pero a medida que su mensaje se expandía, la resistencia crecía. Los poderosos empezaron a sentir el impacto. Y cuando el poder se siente amenazado, reacciona. Llegaron las humillaciones públicas, los insultos, el boicot económico. Algunos de los primeros seguidores de Mahoma fueron golpeados, encarcelados, torturados. Otros tuvieron que abandonar sus casas, sus bienes, sus familias. La opresión se intensificaba porque su mensaje insistía en una verdad incómoda, que nadie, por más rico o influyente que fuera, estaba por encima de la justicia de Dios. El coraje de Mahoma en ese momento es algo que pocas veces se reconoce con profundidad. No tenía ejército. No tenía alianzas políticas. No poseía riquezas ni protección oficial. Y aún así, se mantuvo firme en lo que le había sido revelado. No negoció con el sistema. No suavizó su discurso para agradar a la élite. No cambió su ruta para asegurar su supervivencia. Porque no había ambición personal, había un llamado interior más fuerte que el miedo. Y eso nos deja una reflexión importante. ¿Cuántas veces una verdad necesita ser silenciada para que los privilegios permanezcan intactos? ¿Qué era lo que tanto incomodaba en las palabras de Mahoma? ¿Era realmente la creencia en un solo Dios? ¿O era el hecho de que ese Dios exigía cambio, integridad, humildad, rendición de cuentas? La idolatría que él denunciaba iba más allá de las estatuas,
era la idolatría del poder, del ego, de la codicia. La oposición a su mensaje no venía solo de los líderes religiosos tradicionales, sino también de los jefes tribales, de los comerciantes influyentes, de quienes lucraban con el mantenimiento de la ignorancia colectiva. Porque la fe, cuando se manipula, se convierte en una herramienta peligrosa en manos equivocadas. Y Mahoma estaba quitando esa herramienta de las manos de los poderosos y devolviéndola al pueblo común. Decía que todos eran iguales ante Dios, que no había superioridad por linaje, por riqueza ni por nombre. Eso lo cambiaba todo. Eso reconfiguraba el mapa social de la Meca. Y por eso se convirtió en blanco. La persecución no apagó el mensaje. Por el contrario, lo fortaleció. Porque mientras más intentaban silenciar aquella voz, más resonaba entre quienes estaban cansados de la mentira. Y eso nos hace pensar, cuando alguien incomoda tanto, quizás sea precisamente porque está tocando donde nadie más se atreve. No era una predicación para agradar, era una denuncia que llegaba al fondo, y que aún hoy resuena con fuerza entre quienes buscan una espiritualidad auténtica. La propuesta de Mahoma era simple en su esencia, pero revolucionaria en sus consecuencias: abandonar a los ídolos, no solo los de piedra, sino también los internos, y entregarse por completo a un Dios único, invisible, pero presente en cada decisión, en cada gesto, en cada elección que hacemos. Y esa entrega exigía más que palabras, exigía acción, ética, responsabilidad. Por eso su mensaje fue tan transformador. Porque no creaba solo un nuevo rito, creaba un nuevo ser humano. Escribe ahí en los comentarios: esto tiene sentido para mí. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hasta aquí hemos hablado de revelaciones, conflictos, valentía y transformación. Pero hay una pregunta que flota como una nube silenciosa sobre todo esto, y que hasta el día de hoy divide a estudiosos, creyentes, líderes religiosos y buscadores sinceros. Si Mahoma fue realmente un profeta enviado por Dios, ¿por qué su nombre no aparece claramente en la Biblia? Esta cuestión es más delicada de lo que parece. Y tal vez, precisamente por eso, se evita en muchos espacios de diálogo entre religiones. Para millones de musulmanes en todo el mundo, la respuesta es clara y directa: Mahoma sí fue anunciado en las escrituras anteriores, tanto en la Torá como en los Evangelios. Solo que la mayoría de las personas nunca lo notó, o no quiso notarlo. Según esta visión, hay pasajes en la Biblia que hablan de un profeta por venir, semejante a Moisés, que surgiría de entre los hermanos de Israel, es decir, de los ismaelitas, descendientes de Ismael, hermano de Isaac. En Deuteronomio 18:18, por ejemplo, Dios le dice a Moisés: levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca. Para los estudiosos musulmanes, este versículo es una referencia directa a Mahoma. Ellos afirman que, al igual que Moisés, Mahoma fue líder político, legislador, guerrero, y recibió una revelación escrita, características que, según ellos, no se aplican completamente a Jesús, sino a él. Otro pasaje frecuentemente citado es Juan 14:16, donde Jesús habla del envío del Consolador o Paráclito. En la tradición cristiana, se entiende que esta promesa se cumple con la venida del Espíritu Santo. Pero en la tradición islámica, hay quienes sostienen que esa palabra fue mal traducida, y que originalmente se refería a alguien con un nombre y misión específicos, justamente Mahoma. Es una lectura audaz, sin duda, pero que ha sido defendida basándose en antiguos manuscritos y estudios lingüísticos. Por otro lado, los teólogos cristianos rechazan por completo esta interpretación. Para ellos, no hay ninguna mención directa o indirecta de Mahoma en las Escrituras. Alegan que las profecías mesiánicas se cumplieron exclusivamente en Jesús, y que su misión fue única, completa y suficiente. Sostienen que la venida del Espíritu Santo, y no de un nuevo profeta, fue la continuación prometida del plan divino. Además, argumentan que el contenido del mensaje islámico contradice aspectos centrales del Evangelio, lo que, en su visión, invalidaría cualquier vínculo profético. En medio de estas visiones opuestas, también existen perspectivas más neutras, las que no están ligadas a una confesión específica, sino que analizan la historia basándose en documentos, contextos y comparaciones. Algunos historiadores ven en la figura de Mahoma una respuesta cultural y espiritual a un momento de crisis en el Medio Oriente. Un hombre profundamente religioso,
que reinterpretó antiguas tradiciones a su manera y generó un movimiento transformador. Para estos estudiosos, la ausencia del nombre de Mahoma en la Biblia no es un problema, sino una consecuencia natural del tiempo, la geografía y las diferencias teológicas entre religiones. Esta tensión entre interpretaciones no es un simple debate doctrinal. Es un reflejo de nuestras dificultades para lidiar con aquello que se escapa a nuestra lógica, con lo que rompe las fronteras de nuestra fe, con lo que desafía nuestras certezas. Porque, en el fondo, esta pregunta toca algo más profundo. ¿Será que Dios pudo haber hablado con otros pueblos de formas distintas? ¿Será que la revelación divina es más amplia de lo que alcanzamos a comprender? ¿O será que existe una única línea verdadera, y todo lo demás son desvíos humanos? Son preguntas que no se responden con rapidez. Exigen tiempo, escucha, humildad. Exigen una mente abierta, pero también un corazón dispuesto a buscar la verdad, aunque incomode. Porque a veces, la verdad está escondida en los detalles, en los silencios, en las entrelíneas. Y quien tiene los ojos atentos, percibe que hay más conexiones entre las tradiciones de lo que los discursos oficiales suelen admitir. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque es justamente cuando miramos con atención los pasajes más debatidos de la Biblia que empezamos a percibir las capas sutiles de interpretación, los hilos entrelazados entre la fe, la historia y la identidad. Algunos estudiosos musulmanes, e incluso algunos cristianos abiertos al diálogo interreligioso, creen que sí hay menciones indirectas a Mahoma en las Escrituras. No como una cita explícita, con nombre y contexto, sino a través de descripciones que, según ellos, coinciden con la trayectoria y la misión del profeta del Islam. Uno de los pasajes más recurrentes en este debate es Deuteronomio 18:18. En ese fragmento, Dios le habla a Moisés y le promete: «Levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande». A primera vista, podría parecer una referencia a un profeta dentro del propio pueblo de Israel. Pero los intérpretes musulmanes sugieren un detalle muchas veces pasado por alto, la expresión de entre tus hermanos. Para ellos, eso no apunta a un israelita, sino a un ismaelita, ya que Ismael era hermano de Isaac, y sus descendientes formaron las tribus árabes. Y aquí entra una lógica que merece ser entendida con calma. Mahoma era descendiente directo de Ismael, el primogénito de Abraham, según la tradición islámica. Por lo tanto, al hablar de un profeta semejante a Moisés, proveniente de los hermanos de los israelitas, quienes defienden esta lectura ven en ello una descripción que encaja perfectamente con Mahoma. Al fin y al cabo, ambos fueron líderes espirituales y políticos, ambos recibieron una revelación escrita, ambos enfrentaron conflictos con su propio pueblo, ambos condujeron transformaciones profundas en las sociedades en las que vivieron. La semejanza entre Moisés y Mahoma, para quien mira a través de esa lente, va más allá de lo superficial, es casi un reflejo. Otro versículo que se menciona frecuentemente en este contexto es Juan 14:16, donde Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Aquí, la interpretación cristiana tradicional entiende que Jesús se refiere al Espíritu Santo, que descendió sobre los discípulos tras su ascensión, fortaleciendo a la Iglesia naciente. Sin embargo, dentro de la exégesis islámica, hay quienes afirman que esa palabra traducida como consolador, paráclito en griego, fue mal interpretada con el tiempo. Según algunos manuscritos y estudiosos árabes, el término original podría haber hecho referencia a alguien con características personales y una misión profética, no a una entidad espiritual invisible. Para estos estudiosos, el otro consolador sería alguien que vendría después de Jesús, trayendo un nuevo mensaje, confirmando los anteriores, pero también aclarando lo que se había distorsionado con el paso de los siglos. Mahoma, entonces, encajaría con esa figura, como el portador de la revelación final, el sello de los profetas, según la creencia islámica. Por supuesto, esta lectura genera resistencia. Muchos cristianos la consideran un intento de apropiación o distorsión de los textos sagrados. Reafirman que el Espíritu Santo es parte esencial de la Trinidad, un elemento central de la fe cristiana, y que reducir esa promesa a un nuevo líder religioso sería minimizar el corazón del Evangelio. Además, señalan que el contenido del mensaje de Mahoma difiere en puntos clave de la doctrina cristiana, como la divinidad de Jesús, la salvación por gracia y la redención.
Este es un terreno donde las convicciones se entrelazan con las emociones, donde lo que está en juego no es solo la interpretación de un texto antiguo, sino la forma en que entendemos la verdad, la revelación y el papel de Dios en la historia. Porque cuando alguien afirma que Mahoma está en la Biblia, aunque sea de forma indirecta, no se trata solo de una tesis teológica. Es una invitación a revisar, a cuestionar, a ampliar la mirada. Y ahí es donde habita la tensión más profunda. Porque no se trata solo de probar o refutar, sino de reconocer que la forma en que interpretamos las Escrituras siempre está atravesada por nuestra cultura, nuestra educación, nuestras heridas, nuestros temores. A veces, lo que rechazamos como imposible no es una cuestión de lógica, sino de identidad. Y cuando una identidad se ve desafiada, la defensa suele llegar antes que la escucha. Por eso este tema genera tanta división, porque toca heridas profundas, estructuras de fe e incluso orgullos espirituales. Y sin embargo, es precisamente en esas zonas incómodas donde habita la posibilidad de una transformación real. Cuando logramos escuchar, aunque no estemos de acuerdo. Cuando logramos leer, aunque no aceptemos. Cuando logramos reflexionar, sin abandonar aquello que ya construimos. Eso, en sí mismo, ya es un acto de valentía en cualquier camino espiritual. Escribe ahí, yo también estoy en este camino. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando hablamos de Mahoma, no estamos simplemente hablando de un personaje histórico o de un líder espiritual. Estamos hablando de un hombre que, a lo largo de los siglos, se ha convertido en un verdadero punto de inflexión entre tres grandes tradiciones religiosas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero lo que muchos no perciben es que este conflicto entre religiones, que tantas veces se entiende únicamente como un choque de creencias, en realidad encierra entre bastidores una trama mucho más compleja, hecha de política, disputas de poder, juegos de influencia, conquistas territoriales e intereses ideológicos que moldearon el mundo tal como lo conocemos. La figura de Mahoma, para el Islam, es intocable. No es solo el último profeta, el sello de la revelación divina, es el ejemplo de conducta, el modelo de liderazgo, el mensajero que trajo luz donde había oscuridad. Para el cristianismo, especialmente en sus ramas más tradicionales, Mahoma representa una ruptura con la narrativa de salvación en Cristo. Y para el judaísmo, su misión ni siquiera es reconocida como parte del plan divino, siendo vista muchas veces como algo externo, ajeno o incluso como una amenaza. Pero esta división, que parece meramente teológica, en la práctica se ha traducido, y todavía se traduce, en barreras culturales, conflictos armados y tensiones diplomáticas que han atravesado los siglos. Lo que comenzó como una divergencia sobre revelaciones y escrituras se convirtió en algo mucho mayor. El surgimiento del Islam alteró profundamente el equilibrio religioso y político de Oriente Medio y el norte de África. Tribus enteras que antes estaban dispersas fueron unificadas bajo una nueva fe. Y esa nueva fuerza espiritual se convirtió rápidamente también en una fuerza militar, económica y territorial. El imperio islámico avanzó con rapidez por regiones que antes estaban dominadas por cristianos y judíos, ocupando espacios que cambiaron para siempre el mapa religioso de la humanidad. Y es ahí donde la fe empieza a mezclarse con la geopolítica. Las cruzadas, por ejemplo, no fueron solo guerras de fe, fueron también movimientos estratégicos por el control de rutas comerciales, de territorios sagrados, de prestigio político. Así como la expansión islámica no fue únicamente impulsada por convicción religiosa, sino también por intereses de unificación y poder. El discurso espiritual, muchas veces, sirvió como justificación para acciones que estaban más ligadas a la conquista que a la compasión. Y en ese escenario, el nombre de Mahoma pasó a estar asociado a una idea de oposición, de rivalidad, aunque su mensaje original hablara de paz, justicia y adoración a un Dios único. Con el tiempo, las fronteras entre fe y política se volvieron cada vez más borrosas. Imperios fueron erigidos en nombre de Dios. Otros fueron derribados con la promesa de una liberación espiritual. Colonizaciones utilizaron la religión como herramienta de dominación, mientras que movimientos de resistencia a esas mismas colonizaciones usaron la fe como combustible para la libertad. Y, en medio de ese torbellino, el legado de Mahoma fue interpretado, reescrito, defendido y atacado, dependiendo siempre de quien lo contara y con qué intención. Por eso, hoy, cuando alguien intenta acercarse a la figura de Mahoma con neutralidad o con un deseo sincero de comprensión,
se encuentra con un terreno minado. Porque no se trata solo de una figura religiosa, sino de un símbolo que carga con siglos de tensión acumulada. Para unos, es la prueba de que Dios siguió hablando después de los evangelios. Para otros, es una negación de esa misma continuidad. Y para muchos, lo que existe es una resistencia silenciosa, alimentada no solo por la fe, sino también por el miedo a ceder espacio al otro. Pero, ¿es este conflicto realmente inevitable? ¿O ha sido alimentado por una serie de decisiones, humanas, estratégicas, egoístas, que usaron el nombre de Dios para justificar el deseo de control? ¿Está realmente la distancia entre religiones en la doctrina, o en la mentalidad de quienes se niegan a escuchar? Tal vez lo que ha faltado, a lo largo de la historia, sea valentía. Valentía para mirar al otro sin el filtro de la amenaza. Valentía para reconocer que no toda diferencia es enemiga. Valentía para admitir que, muchas veces, los muros se levantaron no por causa de Dios, sino por causa del miedo, de la ignorancia y del orgullo. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender quién fue Mahoma no es simplemente adentrarse en la historia de un hombre que vivió en el desierto hace más de 1000 años, sino reconocer el impacto real que su presencia provocó, y sigue provocando, en el curso de la humanidad. Su legado va más allá de las fronteras de la religión. Va más allá de los sermones, las tradiciones o los libros sagrados. Estamos hablando de una transformación histórica, cultural, espiritual e incluso geopolítica. Mahoma no solo fundó una religión, reconfiguró la identidad de un pueblo, construyó una nueva mentalidad colectiva y sentó las bases de una fe que hoy une a miles de millones de personas en todo el planeta. La Arabia preislámica era un mosaico de tribus aisladas, marcadas por conflictos constantes, clanes rivales, idolatría fragmentada y estructuras sociales profundamente desiguales. Era un mundo donde la palabra tenía valor solo dentro del clan, donde la justicia muchas veces se confundía con venganza, y donde las mujeres, los huérfanos y los más pobres eran silenciados. Fue en ese escenario que surgió Mahoma, con una propuesta que, en apariencia, parecía imposible: unificar a todos esos grupos bajo un único Dios, con un mensaje común, un lenguaje espiritual que trascendiera la sangre, el orgullo tribal y las costumbres del pasado. Y lo logró. Por la fuerza de su palabra, por su perseverancia, por la convicción de que la revelación que recibía no era solo para él, sino para toda la humanidad, Mahoma hizo lo que ningún líder antes había conseguido. Poco a poco, lo que comenzó con rechazo y persecución se fue convirtiendo en movimiento, comunidad, alianza. Y más que eso, se convirtió en estructura. Una nueva manera de ver el mundo, de organizar la sociedad, de relacionarse con lo sagrado y con lo cotidiano. Estableció códigos de conducta, principios éticos, orientaciones jurídicas. Lo que antes era solo fe, se volvió civilización. El Islam nació allí, en el corazón del desierto, pero no se quedó allí. Su mensaje se expandió con una fuerza casi inexplicable, atravesando continentes, océanos e imperios. En menos de un siglo tras la muerte de Mahoma, la fe que él anunció ya había alcanzado el norte de África, vastas regiones de Asia, partes de Europa, y se había convertido en una de las potencias culturales, científicas y espirituales más influyentes de la Edad Media. Lo que en un principio fue visto como una fe árabe, tribal y regional, pasó a ser una expresión global, diversa, viva, en constante movimiento. Hoy, más de 1.900 millones de personas se identifican como musulmanas. Eso representa casi una cuarta parte de la población mundial. Y todas ellas, sin importar dónde hayan nacido, qué idioma hablen o qué cultura lleven consigo, miran a Mahoma como el modelo de vida ideal. Como aquel que supo equilibrar espiritualidad y humanidad, fe y acción, silencio y firmeza. Eso, por sí solo, ya dice mucho sobre su impacto. No estamos hablando de un personaje olvidado en un libro antiguo. Hablamos de un legado que se renueva cada día, en cada oración al amanecer, en cada gesto de caridad, en cada ayuno durante el Ramadán, en cada palabra del Corán recitada con devoción. Es imposible ignorar la importancia histórica de Mahoma, incluso fuera del contexto religioso. Su nombre está entre los más mencionados de toda la historia de la humanidad. Su pensamiento ha influido en reyes, revolucionarios, filósofos, líderes espirituales e incluso en estudiosos ajenos a la tradición islámica. Su figura aún genera debates intensos,
despierta pasiones, provoca resistencia, pero también invita a una reflexión profunda sobre lo que significa ser instrumento de cambio. Porque más que fundar una religión, Mahoma provocó una reconfiguración en la manera en que millones de personas llegaron a entender a Dios, al prójimo y a sí mismas. Y tal vez eso sea lo más impresionante, su capacidad de convertir lo invisible en acción, de traducir lo sagrado en práctica diaria, de hacer que una experiencia espiritual íntima se convirtiera en el fundamento de una de las mayores civilizaciones de la historia. Su legado no está hecho solo de palabras, sino de decisiones que atravesaron generaciones, que inspiraron leyes, que moldearon costumbres y que aún hoy tienen un impacto directo en cómo miles de millones de personas viven, creen, resisten y esperan. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque después de todo lo que exploramos sobre la vida, la misión y el legado de Mahoma, se vuelve casi inevitable hacer una pausa y mirar hacia adentro. Más allá de la información, de las fechas o de los textos, lo que este tipo de historia despierta es una pregunta esencial: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? En un mundo cada vez más fragmentado, dividido por fronteras ideológicas, religiosas y emocionales, tal vez la gran provocación no sea saber quién tiene la razón, sino entender lo que aún no hemos podido ver. La verdad, y aquí me refiero a esa verdad en su forma más pura, la que libera, ilumina y transforma, es mucho más grande que las religiones que intentan contenerla. Las religiones son caminos, puentes, intentos humanos de traducir lo sagrado. Son mapas trazados por manos que, por muy sinceras que sean, siguen estando limitadas por el tiempo, la cultura y el contexto. Pero la verdad, esa que sopla donde quiere, que toca corazones en los lugares más inesperados, no puede ser encerrada en un solo libro ni reducida a un solo nombre. Y ahí es justamente donde reside la belleza, y también el desafío, de escuchar historias como la de Mahoma con el corazón abierto. ¿Realmente conocemos toda la historia? ¿O solo heredamos una versión de ella, filtrada por las lentes de nuestro entorno, nuestra tradición, las voces que nos enseñaron a creer de determinada manera? ¿Cuántas narrativas fueron silenciadas a lo largo de los siglos? ¿Cuántos nombres fueron borrados o reinterpretados para que encajaran dentro de un sistema religioso ya establecido? Y lo más importante, ¿estamos dispuestos a cuestionar, a investigar, a salir del lugar cómodo de la certeza absoluta y caminar, aunque sea con dudas, hacia algo más profundo? El camino espiritual de Mahoma nos confronta precisamente porque es demasiado real. No tiene adornos exagerados ni misticismo forzado. Tiene dolor, miedo, silencio y coraje. Y, sobre todo, tiene entrega. Él no pidió ser profeta. No buscó fama, gloria ni poder. Lo que buscaba era sentido. Y cuando sintió que ese sentido lo llamaba a algo más grande, aceptó, aun siendo perseguido, rechazado, incomprendido. Eso nos dice mucho sobre la naturaleza de un verdadero llamado. No confirma el ego. Lo desarma. No te lleva a la cima. Te lleva al suelo, al lugar de la escucha, de la vulnerabilidad, de la confianza radical. La pregunta que queda, entonces, es: ¿estamos realmente dispuestos a escuchar? Porque escuchar requiere valentía. Requiere dejar de querer ganar al otro con argumentos. Requiere abrir espacio para que el otro exista, con su historia, su fe, su experiencia de lo divino. Escuchar es un acto de humildad, pero también de fortaleza interior. Porque solo quien no tiene miedo a perder el control puede permitirse ser tocado por algo nuevo. Tal vez ese sea el mayor aprendizaje posible al revisar la historia de un profeta como Mahoma. La fe no es un territorio que se conquista, es un camino que se recorre. Y en ese camino, el diálogo entre fe y conocimiento, entre razón y misterio, entre religión y espiritualidad, debe dejar de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de encuentro. Nadie pierde por escuchar. Nadie se debilita por acoger. Lo que verdaderamente nos debilita es el cierre, la rigidez, el miedo a que la verdad del otro revele algo que nos falta. Comenta ahí: esto tiene sentido para mí. Porque, al final de cuentas, todo lo que hemos explorado hasta aquí, desde los bastidores de la revelación hasta los conflictos entre fe y política, nos lleva a una conclusión que muchos prefieren no enfrentar: la historia de los profetas no siempre se cuenta completa. Y a veces, precisamente lo que fue dejado fuera es lo que más revela, lo que incomoda, lo que transforma.
lo que nos abre los ojos a aquello que nunca nos enseñaron a ver. La figura de Mahoma, rodeada por tantas capas de reverencia, crítica, admiración y rechazo, termina confrontándonos con algo todavía más profundo, la forma en que lidiamos con lo que no entendemos, con lo que no cabe dentro de nuestras certezas, con los nombres que aprendimos a evitar. La verdad oculta, muchas veces, no está en las frases gritadas desde los púlpitos ni en las páginas que todos leen, sino en las entrelíneas, en los silencios, en las historias que fueron distorsionadas o simplemente ignoradas. Y cuando miramos la vida de Mahoma con una mirada más honesta, no dogmática, no defensiva, sino realmente abierta, lo que encontramos no es un enemigo de la fe, como muchos aún creen, sino alguien que vivió con intensidad aquello que sentía como su llamado. Alguien que enfrentó rechazo, pérdidas, persecución, y aún así se mantuvo fiel a una misión que, para él, venía de lo alto. No importa cuál sea tu creencia, hay algo profundamente humano, y profundamente divino, en quien elige obedecer incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando hay dolor, incluso cuando todo dentro y fuera de él le grita que se rinda. Muchos verán a Mahoma solamente como el fundador de una religión distinta. Otros lo verán como una amenaza teológica. Y algunos ni siquiera podrán mirar, porque fueron enseñados a temer antes de conocer. Pero también existen aquellos, y quizás tú seas uno de ellos, que tienen el coraje de mirar con más profundidad, con más verdad, con más sensibilidad. Y en esa mirada, es posible descubrir que detrás de la figura histórica existe un llamado a la escucha, al respeto, al reconocimiento de la diversidad de la revelación divina a lo largo del tiempo. Tal vez el papel de un profeta no sea agradar, sino incomodar. Tal vez la misión de un mensajero no sea confirmar lo que ya sabemos, sino ampliar lo que todavía no logramos comprender. Y quizás la mayor forma de honrar a estos nombres que marcaron la historia de la espiritualidad no sea idolatrarlos ni descartarlos, sino escucharlos con atención, con humildad, con el corazón dispuesto a dejarse impactar. Porque, en el fondo, el camino espiritual nunca fue diseñado para mantenernos en zonas seguras. Nos empuja, nos rompe, nos reconstruye. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque ese camino también está vivo dentro de ti. Un camino hecho de preguntas sinceras, de reflexiones silenciosas, de un deseo real de entender que hay más allá de las palabras prefabricadas. Y eso ya dice mucho sobre el trayecto que estás construyendo. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí.